en el mundo del dinero, de la plata, del dominio de los opiáceos. Fue llamado papaver somnífero, de la que se obtiene jugo lechoso del opio. Para hacer eso en el siglo XVI pulverizaba en Europa con el término laudano. Bueno, y tenemos en Inglaterra y reafirma su acción antiálgica en 1860. Y ya tenemos en 1806 el alemán Saturnin aisló el alcaloide, el opio, y a mediados del siglo IX se generalizó el uso del alcaloide puro. Bueno, seguramente ustedes, todos los opioides, ¿por qué se le llaman opioides endógenos y exógenos? Todos tienen un receptor en nuestro cuerpo. Nosotros tenemos receptores que se llaman los receptores opioides, que son mu, kappa, delta, ¿no? Y bueno, estas moléculas tienen moléculas endógenas. Nosotros producimos estas moléculas que nos dan en algún momento placer, ¿no? Y disminuir, por supuesto, la característica del dolor. Tenemos las encefalinas, las endorfinas, que tienen sus receptores correspondientes, como receptores mu, receptores epsilon, delta, kappa. Por ejemplo, las encefalinas, tenemos el precursor, es la encefalina A, se unen a los receptores opioides y provocan analgesia, ¿no? ¿Dónde están localizados? En un resumen, se encuentran localizados principalmente en el encéfalo, médula espinal, su acción, sistema nervioso periférico, autónomo, sistema límbico, plexo mientérico o gastrointestinal, y desempeña como un neurotransmisor del sistema nervioso central, ¿no? La encefalina. Las endorfinas tenemos localizadas en el hipotálamo, hipófisis, beta endorfinas es la principal y se involucra con el dolor, ¿no? Agonista de los receptores mu, delta y epsilon. Se libera en el estrés y tiene un rol neuromoral. La dimorfina es otro opioide endógeno, es el péptido con mayor concentración en el lóbulo posterior de la hipófisis. Se unen los receptores kappa involucrados en el cambio de balance hidrosalínico, en la liberación de ADH asociado con el parto y la lactancia, ¿no? Esto tenemos que conocerlo muy bien, está relacionado con los receptores, qué función tienen y dónde se localizan, porque ahí en realidad es el mecanismo de acción que nosotros utilizamos con estas drogas. Por ejemplo, mu se clasifica mu1 y mu2, la subclasificación, y a esta podemos decir que cuando se activan o se estimulan producen analgesia, sedación, náuseas, vómitos, constipación, retención urinaria, miosis, bradicardia, fiebre y tolerancia. Mu2, sedación, depresión respiratoria y dependencia. Kappa, Dios mío, esa pila. Parece que están en kappa, analgesia débil, sedación, depresión respiratoria, miosis, tolerancia débil. Delta, depresión respiratoria, analgesia débil, náuseas, vómitos, prurito y tolerancia. Entonces, cuando utilizamos un opioide, normalmente los opioides producen una estimulación agonista. Cuando nosotros utilizamos morfina, fentanilo, utilizamos todas estas moléculas que están relacionadas principalmente con el efecto agonista de sus receptores. Ahora, esos efectos agonistas en sus receptores tienen sus características dentro de la célula. Se colocan principalmente o se unen
a los receptores relacionados como la proteína G, inhibidoras principalmente, ¿no? O sea, produce un efecto de disminución de la concentración del adenilato ciclasa dentro de la célula y produciendo, ¿no?, ese efecto, disminuyendo ese efecto en la formación de segundos mensajeros dentro de la célula y produciendo este efecto, ¿no? Entonces, y a esto nos enfrentamos cuando son estimulados. Esto es una clasificación bastante grande, pero son tres los más importantes, ¿no? Por ejemplo, los receptores inhibidores del dolor, mu, delta y kappa, ¿no? Están localizados en el anta posterior de la médula y tenemos también a nivel del sistema nervioso supraespinal, ¿no? Depresión, ¿cuáles son los receptores relacionados con la depresión respiratoria? Mu, delta, tronco encefálico, fármacos que son dependientes, que tenemos los receptores mu, kappa. La euforia y la sedación, receptores mu, disforia y psicotomimesis, tenemos a los receptores kappa. Miosis, receptores mu, kappa, y rigidez del músculo, receptores mu. Dependencia física, mu, mayor que kappa, y delta todavía no hay estudio, ¿no? Tolerancia, receptores mu, delta y kappa. Motilidad gastrointestinal, receptores mu. Motilidad vesical disminuido, receptores mu. A ver, si yo les digo un cuadro con un paciente intoxicado por morfina, ¿cómo vendría el paciente? Si los receptores de morfina principalmente son mu. Características clínicas. Por morfina. Si yo les digo que la morfina se une a los receptores mu y estimulan la acción de este receptor. Si es que tenemos una intoxicación por morfina, ¿cómo? Siempre hay que tener un orden. ¿Cómo va a estar sus pupilas? ¿Midriáticas o mióticas? ¿Dilatadas? Van a estar con un puntito. A ver, si yo digo, ¿cómo va a estar el aparato respiratorio? ¿Va a haber depresión del aparato? ¿Cómo sabemos que está en depresión el aparato respiratorio? Eso es síndrome de una insuficiencia renal respiratoria, cianosis, ¿no es? Cianosis central o periférica. Voy a ver si leí algo de sepio. O sea, ¿no pudieron armar un cuadro ahí en su cabecita? A ver. No sé, ¿pero qué dice? Miosis. Ahí está. ¿Va a haber dependencia física? ¿Va a poder ir al baño el paciente? La morfina hace que haya constipación. ¿Cómo va a ir? Va a disminuir la motilidad gástrica. ¿Qué va a pasar con la vejiga, perdón? ¿Ah? Disminución de la motilidad vesical. Eso, ¿qué va a pasar con ese paciente? ¿Va a orinar o no va a orinar? No va a orinar. Bueno,
han visto de facilito que es cuando uno conoce esto y sabe dónde va el fármaco y actúa, es conociendo solamente sus receptores y qué función tiene cada uno. Silencio. Bueno, lo voy a tomar que en la clase ya que haya pasado y me voy. Se van nomás. Clase pasada y nos vemos en el examen. Mucha bulla hacen. Eso tiene que escuchar. Afuera está la bulla. Ya, entonces, eso es muy importante que lo tengamos siempre en cuenta, porque en la emergencia su hospital o sus pacientes pueden tener una intoxicación por este tipo de medicamentos. Y el conocer el síndrome de esta intoxicación por opioides es muy importante, ¿no? Bueno, aquí tenemos más localizaciones y receptores y su función específica, ¿no? Dentro de la clasificación de los opioides tenemos a los agonistas puros, agonistas antagonistas, agonistas parciales y antagonistas puros. Y a eso se va el estudio de farmacología, ¿no? Estudiamos, por ejemplo, para el dolor moderado e intenso podemos ya ir localizando nuestro medicamento de elección y viendo cuál es ideal para nuestro paciente y podamos hacer un diagnóstico certero para también tener una terapéutica certera, ¿no? Nos dice para el dolor moderado e intenso utilizamos normalmente las semilidas muy cortas. Normalmente lo que tenemos son la morfina, la petidina, heroína, fentanilo, hidromorfona, sulfentanilo, tramadol, oxicodona. A esto se le llaman agonistas moderados e intensos para el dolor, ¿no? ¿Cuáles son de uso más frecuente en nuestro medio? Tenemos la morfina, el fentanilo, el tramadol y la oxicodona, son las que utilizamos más, ¿no? Y tenemos para el dolor ligero y moderado la codeína, el tramadol, la hidroxicodeína y los agonistas antagonistas puros que tenemos, antagonistas y agonistas, ¿no? Que utilizamos en nuestro medio tenemos la pentazocina, ¿no? Es un medicamento que se lo da principalmente para el dolor. Lo utilizamos esto porque no son tan potentes como los opioides o como la morfina, por ejemplo, y se pueden dar en personas que tienen alguna referencia como en alguna contraindicación de utilizar morfina. Agonistas parciales, buprenorfona, antagonistas puros, naloxona, naltrexona, que son el tratamiento de elección para intoxicación por opioides, ¿no? Si a ustedes le llega a un paciente intoxicado por morfina, codeína, estos tipos de medicamentos, podemos utilizar su antagonista, que es la naloxona. En Estados Unidos ya sé que hay naloxonas en algunos lugares específicos, ¿no? ¿Por qué? Porque es un país donde hay mucha intoxicación por fentanilo. El fentanilo es una sustancia química que está haciendo tronar a los Estados Unidos. Igual a nuestros países al lado. Nosotros tenemos muy poco acceso al fentanilo, por eso también no mucho. ¿Quiénes manejan más el fentanilo? A nivel de sociedad. Los médicos. Intoxicación por fentanilo, ustedes escuchan eso y la muerte es más para los médicos que están cerca del fentanilo. Yo tuve un amigo que murió por intoxicación por fentanilo. Estaba haciendo la residencia de anestesiología. Lo pillamos muerto. Ay, no me diga eso. Lo pillamos muerto en quirófano.
Lamentablemente, estas drogas son moléculas que pueden producir, ¿no?, dependencia. Y digo lamentable porque no deberían nunca aprobar. ¿Te haces adicto, doctor? ¿Qué? ¿Te haces adicto? Sí, estas producen dependencia tanto física como mental, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso se utilizan las que están en intermedio, ¿no?, que no son tan potentes, pero tienen una buena opción. Para el dolor, por ejemplo, la pentazocina, o una que es agonista parcial, buprenorfina, también se utilizaba. Por ejemplo, los pacientes que son adictos y quieren salir de las drogas, de este tipo de drogas, ¿no?, se utilizan las intermedias, las que no tienen esa potencia como tiene la morfina, el fentanilo, pero utilizamos una intermedia, ¿no?, que de a poquito vamos sacando la tabla. Pero la utilizamos. Interesante este tipo de... porque se los van a tocar, seguro que sí. Pacientes intoxicados por morfina, por fentanilo, que ahora viene una pastillita, no sé si ustedes han escuchado del TUSI. El TUSI es una combinación de anfetamina con fentanilo. Entonces le plantan el fentanilo más, entonces esto he visto mucho, ¿no? Está mucho, seguramente que ustedes escucharán, pues, ¿no? Están en la edad donde van a fiestas y escuchan de ellos. Entonces, acordarse que hay fentanilo en esa cosita, ¿no?, en ese comprimido. Entonces hay que tener mucho cuidado. Aquí tenemos las características generales de los agonistas puros, ¿no? Activan los receptores MU, esto es muy importante que lo sepamos. Celularmente, ya vamos a ver una actividad que vamos a hacer, un dibujito, ¿no?, está relacionado principalmente con la activación del segundo mensajero EI. Es agonista, pero su receptor y su actividad dentro de las células se relacionan con disminución de la activación de los segundos mensajeros. ¿Okay? Provoca analgesia espinal supraespinal, analgesia limitada por los efectos adversos, deprime mecanismos aferentes del dolor y nos dice que está relacionado con la potencia de acción eferente endógena, ocasiona euforia, depresión respiratoria, estreñimiento, ¿no? Existen opioides, por supuesto, que lo utilizamos como por ejemplo la codeína para la tos, ¿no?, codeína para disminuir los episodios de tos seca, de tos sin expectoración, el tramadol, por ejemplo, para el dolor moderado a severo, mayores, como tenemos también agonistas puros, como la morfina y la metadona. Esta es la escalita de analgesia que la utilizamos siempre. Ustedes tienen que pensar en esto, en una emergencia, ¿no? ¿Cuándo utilizar opioides? Dirán, doctor, ¿cuándo utilizamos opioides? Esta escala de la Organización Mundial de la Salud nos dice que el dolor leve no se utiliza opioides. Utilizamos, por ejemplo, un paracetamol, un ibuprofeno, un naproxeno, un diclofenaco, un metamizol, un ketorol, y son para este tipo de situación, un dolor leve, utilizar eso. Un dolor moderado, opioides débiles, ya tenemos el uso aquí, por ejemplo, del tramadol, que es el medicamento que más tenemos a mano. Tenemos el tramadol que podemos utilizar. Lo colocamos en un microgotero, vienen de 100 miligramos, colocamos en un microgotero en uno de 100 o 150 y lo pasamos en el microgotero. Eso lo pueden manejar ustedes tranquilamente, ¿no? Y no trae dependencia y podemos utilizarlo en dolor moderado. Dolor severo, ya aquí ya tenemos el uso de los más conocidos, ¿no? Morfina, oxicodona, metadona, fentanilo, buprenorfina. ¿Y cuál tenemos a las manos? Hasta morfina tenemos en nuestros centros de salud, digamos, ¿no? Hasta podemos llegar al uso de morfina. El dolor severo e intenso ya se utiliza métodos invasivos,
coadherencia con cualquiera de estos medicamentos coadyuvantes, ¿no? Analgésicos coadyuvantes. Y la clínica de los opioides de los receptores, tanto kappa como mu, agonista antagonista, agonistas de receptores kappa son antagonistas de los receptores mu, y el representante de esta molécula se llama pentazocina. Si quieren pueden buscar ahorita el uso de pentazocina, ¿no? Tiene un techo ánico inferior a los de los agonistas puros, provoca menor grado de presión respiratoria, otros efectos secundarios, menor potencia para producir la farmacodependencia, limita el uso de las disforias, limita su uso de la disforia y la psicotomimesis. Yo les pregunto, ¿qué es disforia? Disforia. ¿Tenemos algún compañero disfórico? Euforia, la serie. ¿Qué es la disforia? El contrario de euforia. Busque pues. Incomodidad, el sentimiento de incomodidad del partido. Ansiedad. ¿Qué dice? Malestar emocional. Emoción desagradable. Malestar físico, satisfacción. ¿Eso Esto, puede provocar? sí, es por eso el límite de no utilizarlo. Pero sí lo utilizamos en pacientes que tienen problemas de toxicidad, o sea, son dependientes de la morfina. Entonces, podemos utilizarlo sacando la morfina y poniendo este medicamento. Va disminuyendo los efectos de la euforia, de todo lo que viene a ser el uso de morfina. Pero son medicamentos que seguramente se los van a topar por ahí. Otro muy utilizado es un agonista parcial que se llama buprenorfina. Interactúa con los receptores mu, menor eficaz o techo ánico inferior a los agonistas puros, o sea, la morfina, ¿no? Pero se usa también, ¿no? Antagonistas puros, alta afinidad con los receptores mu, delta y kappa, ¿no? Compiten con ellos y tenemos la naltrexona y naltrexona, los dos de uso muy frecuente. Esto es la característica general del uso de los opiáceos. Acción específica en el sistema nervioso central, efectos oculares, efectos sistémicos al ocasionar tolerancia, física y psicológica, efecto funcional respiratoria, efectos cardiovasculares como bradicardia, decíamos, respuesta del aparato genitourinario y modificación del sistema inmune. Muchos efectos secundarios, ¿no? Pero son la relación que existe en el uso de cada uno. Por ejemplo, en el sistema nervioso central, a nivel ocular, va a producir analgesia espinal y supraespinal, produciendo ¿qué cosa? Sedación, somnolencia, vértigo, euforia. Estimula la zona de gatillo, el vómito, miosis por activación pretextal pupilar en sus efectos secundarios. Entonces, el sistema nervioso central va a producir euforia, somnolencia, vómito. ¿Qué más? Pupilas mióticas. Van a estar chiquititas. Ustedes le hacen con el reflejo. Cero, no hay. Efectos sistémicos, como por ejemplo rápida tolerancia, pero no cruzadas entre opiáceos, quiere decir que no están relacionadas si uso morfina, fentanilo o algún tipo de esta subclasificación. La dependencia física manifestada por el síndrome de abstinencia y dependencia psicológica rara, pero sí la hay, ¿no? Síndrome de abstinencia. A ver, ¿en qué podemos hablar sobre el síndrome de abstinencia? ¿Han escuchado alguna vez? Cuando te abstienes. ¿Nunca he escuchado? Creo que sí, en película.
¿Qué causa el síndrome? Por supuesto, la levantada del opiáceo va a producir un cuadro clínico. Sí, está. A ver, ayúdenme. Escriban su síndrome de abstinencia por opiáceos. ¿Qué produce? Abstinencia a opiáceo, de lo que estamos viendo. Dice Clínica, ponga. síntoma físico, dolor muscular y articular, náuseas y vómito, diarrea, sudoración excesiva, insomnio, síntomas emocionales, ansiedad y agitación, irritabilidad y cambio de humor, depresión, inquietud y ansiedad. Hay fase aguda y subaguda. ¿Qué dice la compañera? Ella sabe, dice. ¿Qué produce? Yo vi ansiedad. Nada más. O sea, aparte. Par- Pero es que como es abstinencia por ansiedad, como más de todo que yo sepa. Dependencia. O sea, que se trata de dependencia, es cuando se trata de algo que no está nerviosa. ¿Ustedes han visto alguna vez una mamá que consume opiáceos y su bebé nace como nace alguna vez? El bebé nace con tremenda depresión respiratoria y uno cree que es membrana hialina, o sea, deficiencia del dipalmitoilfosfatidilcolina, la surfactante. ¿Qué? Pero no es así. Y al niño hay que darle su característica, hay que volverlo de nuevo Normal. a comenzar su terapéutica, porque si no el niño puede morir. La mamá no avisa normalmente que es adicta a la droga. Puede suceder. Es lo más frecuente que se ve. Aquí en Santa Cruz se ve bastante. ¿Y no nace con alguna síndrome? Malformación. Sí, por eso. Malformaciones también, pero principalmente síndrome de abstinencia. Por eso se mueren los niños. Y no se sabe al final ¿Cómo se qué es lo llamaba la que... droga, doctor? Dice ácido. Ah, no. Uno cree que es deficiencia del surfactante, pero, pero no lo es. ¿No? Membrana hialina se llama. Pero bueno, eso es otro tema. Pero está relacionado con dependencia y los efectos sistémicos. La acción respiratoria, esto lo tenemos que saber, depresión del centro respiratorio por activación de los receptores MU, capa e inhibición a dióxido de carbono. Esto está relacionado principalmente a la acción respiratoria. A la acción cardiovascular, bradicardia, vasodilatación arterial y venosa, efectos gastrointestinales, vaciamiento gástrico disminuido, peristaltismo disminuido, aumento de la presión del colédoco, del esfínter de Oddi y constipación e hígado. Efectos geniturinarios, tono aumentado, contractibilidad aumentada, esfínteres y uréteres están aumentados y la contractibilidad uterina cambia. Efectos inmunes, inhibición de la fagocitosis y efectos bactericidas. Va a estar disminuido el sistema inmunológico, en otras palabras. ¿Cuál es la farmacocinética de los opioides? La absorción por vía oral es lenta, nos dice, y duradera, ¿no? Mientras que vía intramuscular subcutánea es muy rápida por vía endovenosa. La distribución es rápida y se concentra principalmente en todo lo que vemos acá: hígado, vaso, riñón, cerebro. No hay acumulación en los tejidos. Se metaboliza a nivel hepático la glucuronización y su conjugación, y la excreción por vía renal, ¿no? Muy poco por leche materna. Entonces la farmacocinética en general es muy buena por todos lados, ¿no? Y su metabolismo es hepático. No hay nada que hacer aquí. La glucuronización y su conjugación son los pasos de segundo paso hepático que ejercen estos medicamentos. Entonces, una madre con lactancia puede tomar morfina y todas esas cosas. Tiene paso,
Mejor no, pero es menos que cualquier otra secreción, ¿no? Pero igual no se puede, porque el caso de las mamás que están lactando está relacionado principalmente porque el bebé puede tener, como su hígado no funciona bien, un bebé, un niño, no está maduro, no está en la maduración completa, puede tener alteraciones en la conjugación, puede elevar y producir una toxicidad, puede ser tóxico. No sé si ustedes escucharon del caso de la codeína en pediatría. Yo les voy a contar, esto es lo que sucedía, y yo lo vi, ¿no? Todavía estaba, a los niños se les daba dentro de la primera elección para la TO, estoy hablando de niños de no neonatos, sino estamos hablando de niños de 4, 5, 6 años o 10 años hasta 10 años. Le daban codeína para la tos no productiva. Bien, dentro de los protocolos está. Pero, había un pero, la codeína se transformaba en morfina. Por este apartado del metabolismo hepático, la glucorenización transformaba el citocromo P450, la codeína en morfina. Entonces, los niños hacían dependencia, no se sabía por qué hacían dependencia si nunca supuestamente no era. Después se dieron cuenta de esta característica y se suspendió. En niños no se da codeína, está contraindicado, se suspende y se da es un análogo de los opioides, pero no es, se me fue la palabrita, pero ya no se le da codeína. Ahorita lo voy a decir, creo que está en una diapositiva. Que lo suspendieron, por nada más. Hay algunas personas que, por ejemplo, he escuchado. Una vez me paré en una farmacia y vi una señora jovencita nomás, agarró 20 frascos de codeína. No sé para qué, pero... O sea, le estaba dando, o sea, suplantaba ese tipo de situación. Interesante, ¿no? Y también igual he visto que algunos, ¿no? En el aculicado de hoja de coca le muelen la loperamida. La loperamida es un agonista de los opioides. Sirve para la diarrea, ¿están escuchando? La loperamida. Pero una diarrea no infecciosa le podés dar loperamida. Pero ¿qué hacen esto? La machucan la loperamida y lo mezclan en el bolo. Grave eso. O sea, lamentablemente eso es pues ya consumo ilegal de todo. Una mezcla que hacen de todo. Lo hacen también. Bueno, entonces, la expresión, bueno, estamos acá. ¿Cuáles son los usos terapéuticos? En general, potentes analgésicos en dolores traumáticos, de elección. Si ustedes no tienen morfina, es bueno colocar, por ejemplo, tramadol. ¿Cuál sería la contraindicación de un trauma para utilizar opioides? Una de las contraindicaciones es la hipertensión intracraneal. No se da. Por eso no utilizamos en primera elección morfina. Vienen los pacientes totalmente con un dolor terrible y no utilizamos morfina. ¿Pero por qué no utilizamos morfina? Porque un efecto de segundo es la hipertensión intracraneal. Imagínense meterle morfina y le produce este efecto secundario, lo mandamos al otro lado, ¿no? Por eso utilizamos ketorol o uno menos suave, menos fuerte o potente como el tramadol. Los cólicos biliares,
que también se utilizan, no de primera referencia, de primera elección morfínicos, ¿no? Por supuesto que no. O AINES, por ejemplo, el ketorol, la dipirona, el metamizol, podemos utilizar. En dolores procedidos de diagnóstico, un diagnóstico correcto, pacientes terminales, control del dolor, postoperatorio, analgésica obstétrica, en otros países lo hacen, como agentes antitusivos, como les decía, la codeína, dextrometorfano se llama. Ya no se le da codeína a los niños, sino dextrometorfano. El dextrometorfano es un medicamento, es muy similar, es un sintético, ¿no?, a los opioides, pero no es un opioide. Solamente actúa a nivel de los áreas de la tos, ¿no?, disminuyendo esas características. Edema agudo del pulmón cardiogénico, podemos utilizarlo, sí. Efecto antidiarreico, para la diarrea lo utilizan, sí. La loperamida, por ejemplo, es para la diarrea, ¿no? Loperamida. En las cefaleas intensas, que no haya hipertensión intracraneal, se puede utilizar. Y bueno, en anestesiología, pues lo utilizan los anestesiólogos como potentes analgésicos. Principalmente el fentanilo, ¿no? El fentanilo, ¿no? Entonces aquí tenemos unas características propias, no voy a hablar de todas, pero sí de algunas. Por ejemplo, el fentanilo es 0.1 miligramos por vía endovenosa, tiene una vida de eliminación de 1 o 2 horas y tenemos su acción ya en las primeras 45 minutos, ¿no? El fentanilo hay hasta en parche, pero no llegaron. En parche, he buscado un periodo, estuve buscando en parche, no llegaba porque es buenísima en parche. Tiene Brasil, nosotros no entendemos. Principalmente en usos oncológicos. Seguramente que ustedes han ido al oncológico, he visto que ustedes van. El uso en pacientes, por ejemplo, con dolor oncológicos, no se relaciona con uso de fentanilo bastante, porque la morfina parece agua mineral, no le hacen agua. No he visto pacientes llorar, gritar, y no había solución algunas veces, ¿no? Principalmente oncológicos, y los más terribles son los cánceres de piel. No sé si ustedes han visto algún paciente con cáncer de piel. Es triste verlo, principalmente que su evolución es mala. El dolor es terrible, no los dejan en paz. Y bueno, la única solución, me acuerdo que utilizamos fentanilo y morfina, no hacían ni jaulas. Buscamos fentanilo en parche, no había aquí. La empresa que traía ya no lo trajo más, no sé por qué. Pero sí en Brasil hay. Tuvimos que recurrir a Brasil y la frontera ahí. Pero vale, pues, vale como carito, entonces es difícil. El tramador, tenemos dosis tanto vía intramuscular, endovenosa, oral, las 3 vías, ¿no? Aquí nos dice vía intramuscular, vía oral, 120. Tenemos una también vía intramuscular que la va comparando con la morfina. Los agonitas opioides usados en el dolor leve o moderado: tramadol, codeína, codeína, ¿no? Y se dispone en varias formulaciones: fórmula única, liberación controlada, combinadas con AINE. Hay paracetamol con tramadol, por ejemplo. Es buenísima, a mí me gusta darla, ¿no? Porque a los pacientes que se merecen darla, no es nomás darla, ¿no? Pero si ustedes la utilizan, es segura, es bastante segura, no hay dependencia, no es un agonista puro, ¿no? Como es la morfina, el fentanilo, la hidroxicodona, pero la tenemos. Las combinaciones, su efecto analgésico dura 12 horas. La codeína, analgésico moderado con acción antitusiva. Ya sabemos, esto es principalmente para adultos, ¿no? La codeína nos puede servir también para
para producir constipación. Era lo que tenía yo, por ejemplo, en el hospital. Tenía varios tarritos de codeína y no tenía loperamida. Entonces utilizaba para los pacientes con diarrea no infecciosa, ¿no? Mis pacientitos con síndrome ya con VIH, ¿no? Tenía pacientes con una diarrea terrible y no tenían para comprar la loperamida, pues utilizábamos lo que teníamos y era la codeína, que también tiene un efecto muy bueno. La verdad es que me ayudó mucho y es muy buena en ese sentido. El propoxifeno ya no hay esta molécula, pero sí la hay en el mercado negro, ¿no? Se llama el famoso clocidol. No sé si han escuchado hablar ustedes del clocidol, ¿no? Yo estuve en la época donde cuando salí médico todo el mundo me pedía clocidol. Hace 20 años atrás más o menos, todas las personas por un dolor de cabeza le metían clocidol. Y el clocidol es un opioide, ¿no? Disminuye, produce un efecto analgésico. Por supuesto, dice que la codeína provoca adicción, mucha adicción. Yo creo que hasta ahora deben haber personas con este tipo de adicción, ¿no? Porque cuando estás en el consultorio, personas de mi edad más o menos te dicen, ¿no? Doctor, ¿será que me da clocidol? Ya no existe el clocidol en la farmacia en la vía legal. No, llega en el mercado negro, sí hay, ¿no? Porque es tremendamente adictivo. Los pacientes ya no, tremendamente adictivo. El paciente comienza a tener tolerancia, a pedir más y la intoxicación es como un agonista puro, ¿no? Entonces, por eso se dejó de utilizar, ¿no? Pero ya no hay, pero sí para que lo conozcan ustedes y tengan mucho cuidado, ¿no? Porque hay pacientes que le dicen, no, deme clocidol, es un analgésico nomás. Bueno, es un opioide, lo estás fomentando su vicio. Entonces hay que tener mucho cuidado. El tramador es el que más utilizamos, pues, ¿no? Lo dice, es un opioide usado en dolor leve o moderado, eficacia antiálgica intermedia entre la codeína y morfina, inhibe la recaptación de serotonina, noradrenalina, contribuye a la analgesia, ¿no? Si inhibe la recaptación de serotonina, ¿qué hace en el sistema nervioso central? El único detalle de este medicamento puede producir, si la persona está tomando antidepresivo y le damos uno de estos, le podemos producir un síndrome serotoninérgico. Entonces, los pacientes que toman tramadol, el único requisito que tienen que ver ustedes cuando lo utilicen es que el paciente no esté tomando un antidepresivo, porque puede producir un síndrome serotoninérgico. Eso lo tienen que tener clarísimo, ¿ok? Entonces, bueno, no es un antagonista como la naloxona, no le hace nada, perdón, la naloxona. No provoca también depresión respiratoria, ni tampoco mucho estreñimiento. Las presentaciones orales tenemos de 100, 150, 200. Tenemos por vía oral, vía intramuscular, endovenosa, miren, de todos lados tenemos. Ventajosa en el cáncer con dolor leve o moderado y que desean postergar el uso de opioides más poderosos. Entonces, ¿lo podemos utilizar? Sí. Normalmente lo utilizo yo combinado. Viene con paracetamol. Hay un medicamento que es el Tialgin Trans, no sé si lo conocen. El Tialgin viene como paracetamol pura, pero el Trans viene con tramador, que es espectacular. Lo único que hay que tener cuidado, como les dije, paciente que no esté tomando antidepresivos. ¿Por qué? Porque aumenta la serotonina. Al ser un bloqueador de los receptores de recaptación de serotonina, aumentamos los niveles de serotonina. Produce síndrome serotoninérgico. Es lo único que les pido. No se olviden de eso. Porque es muy común utilizarlo. Lo vamos a utilizar todo, pero el cuidado, el que sabe esto, pues es el que sabe farmacología. Pues.
Y el que está en la clase del doctor Suárez. Y por último tenemos la morfina. Aquí quedamos para mañana, para que hablemos algo mañana, porque ya se me está acabando mi diapositiva y quiero terminar la clase mañana para que la próxima clase